La Constitución política. ¿Qué es la Constitución? Es la norma suprema que organiza el Estado y protege los derechos de las personas. Esto quiere decir que es la norma suprema porque da esa organización, da una distribución del poder y establece, como lo vemos en pantalla, unos derechos y unos deberes de los ciudadanos. Ahora bien, ¿por qué es tan fundamental? Porque establece la soberanía, que es la que reside en el pueblo, establece los parámetros que dan validez a todas las demás leyes y además reconoce los mecanismos de participación como lo son el referendo, la iniciativa popular y la consulta ciudadana. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Vemos que son la democracia, la participación, la justicia y la dignidad humana. Entonces, estos principios son la base del sistema constitucional y quiere decir que estamos en un Estado social de derecho. Entonces, el Estado existe para garantizar la dignidad humana, la justicia y la equidad. También, cuando hablamos de ese Estado social de derecho, tenemos que hablar de la democracia participativa, que quiere decir que los ciudadanos no solo eligen representantes, sino que también pueden incidir directamente en las decisiones públicas y políticas. También los principios fundamentales nos dan la guía sobre la separación de poderes, es decir, entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que tienen unas funciones específicas y diferenciadas y además unos controles para cada una. También, cuando hablamos de los principios fundamentales, nos referimos a la supremacía de la Constitución. Esto quiere decir que ninguna norma o autoridad puede estar por encima de ella. Otro aspecto o componente de la estructura de la Constitución política son los derechos fundamentales. Acá vemos la libertad de expresión, la igualdad, la educación y la salud. Por tal, la Constitución de 1991 transformó su sistema de derecho reconociendo a la persona como un centro de orden jurídico, es decir, que los derechos fundamentales no son solo unas declaraciones, sino que son una garantía exigible mediante la acción de tutela, un mecanismo rápido y efectivo que los protege. Entonces, cuando hablamos de los principios, de los principales derechos, tenemos, por ejemplo, la libertad de expresión, que permite opinar y que se difundan ideas sin censura, pero con una responsabilidad frente a la veracidad y al respeto a los demás. El derecho a la igualdad quiere decir que todas las personas son iguales ante la ley y el Estado debe proteger de manera especial a quienes están en una situación de vulnerabilidad. Tenemos otros derechos como el derecho a la honra y el buen nombre, que es la reputación que cada ciudadano tiene, protección legal y especialmente en los contextos de redes sociales y medios digitales, que sería un entorno muy común ahora en día. Hablamos también del derecho a la paz, el derecho a la educación, a la salud. En el derecho a la paz, entonces es más que un mandato constitucional que obliga al Estado como a la sociedad a cumplir con este principio. También hablamos de derechos de los niños, que quiere decir que ellos gozan de una protección reforzada que prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces vemos que hay una serie de derechos que se encuentran en la Constitución y que todos estos van en función de ese sistema de derechos, de ese Estado social de derecho y que como hemos dicho, para poder no solo reconocerlos, sino que también sean garantías exigibles, se cuentan con unos mecanismos de protección, como lo es la acción de tutela. En estos casos que podrá aplicar en algunos asuntos, podrán ser de salud, de pensión, de servicios básicos, entre otros. Tenemos
en los deberes ciudadanos como otro de los componentes de la Constitución política. Algunos de estos son respetar la ley, proteger el medio ambiente, cumplir con impuestos y participar en democracia. Entonces vemos que la Constitución tiene un equilibrio entre los derechos y los deberes, es decir, que no basta solo con exigirle al Estado, sino que también implica que los ciudadanos cumplan con unas responsabilidades que va a permitir que haya esa convivencia democrática. Por ejemplo, cuando hablamos de respetar y obedecer la Constitución y las leyes, esto es siempre basándonos en la legitimidad del Estado. Cuando hablamos de una convivencia pacífica, es que debemos respetar los derechos ajenos, la vida y la dignidad de las demás personas. También hablamos de participación activa. Esto quiere decir que el ciudadano debe votar, debe involucrarse en los mecanismos de participación, debe exigir de manera transparente, entre otros ejes que dan cuenta de esa responsabilidad o esa condición que tenemos como ciudadanos. En cuanto al cumplimiento de impuestos, es el pago, ¿cierto? Que no solo se traduce en una obligación económica, sino también como un compromiso o una contribución a la sostenibilidad del país. Y en cuanto a otros deberes como la protección al medio ambiente, es el cuidado, es luchar contra todas aquellas acciones que están propiciando la crisis climática. Y por último, hablamos de los órganos del Estado como otro de los aspectos esenciales de la Constitución política. Tenemos tres órganos, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En cuanto a estos poderes públicos, entonces los traducimos o son conocidos como tres ramas autónomas bajo el principio de separación y equilibrio. Cuando hablamos de la rama legislativa, pues nos referimos al Congreso, que está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes, y estos cumplen unas funciones específicas. Por ejemplo, crear leyes, aprobar los presupuestos nacionales, controlar el Ejecutivo, dar legitimidad cuando proviene del voto popular, entre otros. Cuando hablamos de la rama ejecutiva, entonces esta la representa principalmente el presidente de la República, quien cumple unas funciones como jefe de Estado, como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Esto entonces quiere decir que desde esta rama se ejecutan las leyes, se lidera una política exterior y se dirigen las Fuerzas Armadas. Y por último hablamos de la rama judicial, que es desde donde se administra la justicia, se asegura esa supremacía constitucional, y acá se destaca esencialmente la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entonces, estos serían como los componentes principales que nos dan cuenta de la estructura y de lo que es la Constitución política de Colombia.